Hola, nuevamente Juan Speaker con ustedes, siguiendo la serie de enseñanzas sobre ministros sanos. Y ahora tengo un tema muy personal y con el corazón en la mano les voy a hablar. Durante 37 años mi esposa y yo hemos aconsejado a parejas de siervos de Dios, a pastoras y a esposas de pastores, y cuando están casadas también en parejas, pero mi familia vivió una situación muy sensible, de mucho quebrantamiento. Les voy a compartir esto. Hace muchos años mi papá tuvo una crisis de fe. Él sirvió a Dios por un par de décadas. Un buen misionero, un buen pastor, un buen predicador, muy sincero, muy entregado a Dios. Pero tuvo una crisis de fe muy tremenda. Como que no tenía un sistema de apoyo, amigos, alguien con quien abrirse, con quien compartir. En fin, se llegó el día en que él abandonó el ministerio, abandonó la familia. Dios habló al corazón de mi madre de una manera muy especial. Y a través de la escritura, sobre todo Isaías 54, ahí Dios le habló al corazón de mi mamá y le dijo que él iba a ser su esposo y que él iba a cuidar a sus hijos y que todos sus hijos le servirían a él. Y muchas cosas. Les voy a leer 2 o 3 versículos de Isaías 54 y después voy a tratar el tema de sanidad para pastoras y esposas de pastores. Sanidad para esposas y para esposas de pastores y para pastoras. Entonces veamos las escrituras. Isaías 54. El último versículo del capítulo, el versículo 17, la última mitad del versículo dice así: esta es la herencia de los siervos del Señor Dios, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. A mí me encanta este capítulo, es uno de los favoritos de las escrituras para mí, para mi madre, para mi esposa. Y si tú estudias con cuidado, te vas a dar cuenta de algo muy interesante. El capítulo anterior, Isaías 53, es la historia de cómo el esposo de la iglesia o la cabeza del pueblo de Dios, el Señor Jesucristo, cómo él sufre, pero cómo él llega a conocer el fruto de su aflicción. Isaías 54, el que vamos a leer ahora, partes, habla de la esposa, fíjate, de la esposa o la iglesia. Porque la Biblia dice que la iglesia o el pueblo de Dios es la esposa de Jesucristo, él siendo el esposo. Entonces, para hablar de este tema de sanidad de pastoras y esposas de pastores, voy a basarme comenzando con Isaías 54. Entonces habla del sufrimiento, fíjate, no de la cabeza de Cristo, sino de la esposa de la iglesia, de su sufrimiento y la manera en que ella también, el pueblo de Dios, llega a ver el fruto de su aflicción. Y menciono lo de mi familia. Y es una enseñanza, como les dije, muy cerca de mi corazón. Bien. Dice así: esta es la herencia de los que me sirven, dice Dios. Ahora vamos al versículo 1. Dice: regocíjate, oh estéril. Y fíjate, este capítulo es dirigido como si fuera una mujer. Aquí se usa el género femenino en todo el capítulo. Se habla, pero no a una mujer, se habla al pueblo de Dios como si fuera una mujer. Al pueblo de Dios como si fuera una mujer. Dice: regocíjate, oh estéril. ¿Cómo está eso? Estéril, sí. Dios dice: tú que eres estéril, dice la que no daba a luz. No dice la que no va a dar, la que no daba a luz. Dice: levanta canción y voces de júbilo.
la que nunca estuvo de parto, porque son más los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Imagínense cuando en una situación tan terrible como la que vivió mi mamá, lo que sintió cuando leyó este versículo. Serán más los hijos de la desamparada, porque ella fue abandonada, ella fue desamparada por los hombres humanamente. Se quedó con sus 4 hijos y con una pena y con un reproche y con un oprobio tremendo. Una mujer de Dios, sobre todo en aquellos tiempos, cuando le sucedió esto hace muchos años, pues para que un cristiano se divorciara era terrible, pero para que siervos de Dios se divorciaran era algo más tremendo todavía. Sigo leyendo, porque esto es para todas las mujeres, pastoras, esposas de pastores, y todas han sido heridas y desamparadas y rechazadas, y todas han pasado por quebrantos y problemas muy grandes, y aquí hay respuesta. Lo bueno es que Dios siempre tiene ayuda para nosotros. El verso 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda. Dice: y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿A quién está hablando? Está hablando al pueblo de Dios, pero como a una mujer que sufre. Verso 3: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Verso 4: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Entonces aquí en los primeros 3 versículos le está diciendo a su pueblo, Dios le está diciendo como a una mujer que haga 3 cosas. Le está diciendo que se regocije y que levante canción y de voces de júbilo, porque ya no va a ser estéril, porque va a tener muchos hijos, aunque ha sido desamparada. Y la segunda cosa le dice: ensancha el sitio de tu tienda. Dice: alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. ¿Por qué? Porque te vas a extender. Y en el versículo 4, perdón, es donde dice la tercera cosa. En el versículo 4 dice: no temas, ni te avergüences, porque no serás confundida, no serás afrentada, y te olvidarás de tu afrenta y de tu vergüenza. Y si el pueblo de Dios, a través de sus quebrantos, sufrimientos, dolores, fracasos, desilusiones, a través de sus grandes luchas y tribulaciones, si aprende a hacer estas 3 cosas, entonces vienen a cumplirse grandes promesas de Dios. Yo seré tu esposo, yo me encargaré de tus hijos, yo estableceré tu vida, y yo no me voy a apartar, mi misericordia jamás se va a apartar de ti. Muchas promesas. Ahorita no los voy a leer. Te invito a que medites con mucha calma y lees y asimiles bien este capítulo 54 de Isaías, porque todos necesitamos sanidad. Y ahora vamos a aplicarlo directamente a los matrimonios, pero más que nada a las esposas y a las pastoras. Los matrimonios de los pastores son matrimonios como todos los demás, igual que todos los seres humanos. Los integrantes del matrimonio pastoral, incluyendo la esposa del pastor, sufren heridas emocionales, han sido objetos de abuso verbal, abuso físico, abuso sexual. Muchas veces han sufrido traumas, rechazos a lo largo de sus vidas. Y para el colmo, el trabajo del ministerio ha aumentado la presión en sus vidas. La gente herida e inmadura exige demasiado de los que sirven a Dios, de las esposas de los pastores, de las pastoras. Y el ministerio puede convertirse en un gran problema,
si la esposa del pastor no recibe sanidad. Y si no aprende, fíjense, aprende a evitar ser lastimada y por la gente, si no recibe esa sanidad, va a pasar por tiempos muy, muy contrarios, no va a poder seguir ministrando. Y aquí nada más tomo una pausa, un segundito, para mencionar que algunas denominaciones no tienen pastoras, yo lo entiendo, y otras denominaciones sí respaldan el ministerio de una mujer como pastora. Yo en lo personal creo en el ministerio de la mujer, que ella también tiene dones como los hombres, pero el propósito de esta enseñanza no es meterme en ese punto doctrinal. Yo respeto completamente a las denominaciones y los líderes denominacionales que no respaldan a mujeres como pastoras o que no las ordenan al ministerio, y también a los que sí lo hacen. Pero como dije, ese es un punto a tratar para otra plática. Pero para la verdad, la realidad es que la mayoría de las mujeres que sirven a Dios alrededor del mundo, pues son mujeres. La gran mayoría, aunque tengan el título o no de pastoras y aunque tengan una ordenación formal o no. Bien, entonces pensando en ministros sanos, estamos pensando en que pues se requieren de matrimonios ministeriales sanos. Y la mujer tiene un papel crítico, muy importante, por supuesto. Entonces, miren, las esposas de pastores, las pastoras necesitan, número uno, ser amigas de Dios. Mujer que sirves a Dios, esa es tu necesidad primordial, ser amiga de Dios. Dios desea amistad contigo. Esa es tu prioridad. Si cuidas esa área de tu vida, vas a ver que vas a poder tener amigas, porque algunas de ustedes que me están viendo en este momento se sienten tristes porque no tienen amigas, no tienen amigos, se sienten aisladas, se sienten solas, porque ocupan un papel y una responsabilidad muy especial. Y han intentado tener amistad con otras mujeres en su congregación y han salido lastimadas porque una esposa de pastor o una pastora no puede tener como una amiga íntima a alguien que es una oveja de su congregación. Y algunos de ustedes quizá no lo saben todavía, algunos de ustedes ya lo saben muy bien, pero es algo que no funciona porque los niveles de responsabilidad son muy diferentes. Y la que puede tener una buena amistad con la esposa del pastor o con la pastora, pues es otra esposa de pastor u otra pastora. Generalmente es lo que más funciona, porque si no causa muchos problemas de envidia entre las mujeres de la iglesia y muchas comparaciones y muchas situaciones. Entonces, mujeres, sean amigas de Dios. Dos, sean amigas de otras personas. En su matrimonio necesitan tener amistad ahí. Qué bueno que con tu esposa, con tu esposo, sean amigos verdaderos. Yo les puedo decir que mi mejor amiga en el mundo es mi esposa. Somos amigos de verdad. Nos encanta pasar tiempo juntos. Nos encanta salir juntos en la tarde. Nos encanta ir a tomarnos un cafecito, a ir a comprar una revista, a dar una vuelta por ahí, salir a comer juntos. Ella me platica todo, yo le platico todo. Somos amigos y eso nos ayuda más de lo que te puedes imaginar. Mujeres, siervas de Dios, busquen también amistad con otras esposas de pastores o pastoras. Alguna amiga especial que Dios provea. Cuando mi esposa y yo fuimos a un territorio nuevo, una ciudad nueva hace muchos años, ella dijo: Dios, estoy bien dispuesta, estoy lista para ir a este lugar, pero nada más te pido una cosa. Dijo: dame una amiga. Y llegando a ese lugar, al poco tiempo se convirtió en una pareja. Inmediatamente se levantaron como líderes y en poco tiempo ya estaban como pastores. Una cosa muy hermosa que Dios hizo: todos los cursos que se daban y todas las capacitaciones ellos los tomaban, los recibían, y en poco tiempo
pues nosotros pudimos ponerlos como pastores, y cuando salimos unos años después de ese lugar, los que se quedaron como pastores fueron ellos. Pero ella se convirtió en la mejor amiga de mi esposa en aquel entonces. Entonces, eso es 2. El 3, mujeres, busquen ser sanas y libres en todas las áreas de sus vidas. En el área mental, emocional, social, física, sexual, intelectual, económica, familiar, porque tenemos muchas áreas diferentes en nuestras vidas. Y les animo a que busquen de parte de Dios ser sanas y libres en cada área de sus vidas, equilibradas. El número 4, sean victoriosas, positivas. Busquen ser edificadas y edifiquen a otras. Número 5, estudien y prepárense constantemente. Estudien, lean, prepárense constantemente. Esto habla de leer buenos libros al respecto, tomar cursos, prepararse en la consejería, quizá tomar cursos de capacitación en el liderazgo. Mi esposa tomó cursos en el TEC de Monterrey para mujeres en liderazgo. Yo hice un curso de 6 meses, un diplomado también en esta misma institución, conocida quizá como la universidad privada sobresaliente en el país de México. Y hice un estudio sobre desarrollo organizacional. Y después hice una tesis para una maestría, y la tesis fue desarrollo organizacional para la iglesia cristiana. Y después Dios me permitió hacer un doctorado también, y a mí me encanta estudiar. Escribí varios manuales para pastores como tesis también de mi doctorado. Y yo animo a todos los que sirven a Dios, nunca dejen de estudiar, nunca dejen de prepararse. La meta no es buscar títulos, la meta es superarse como persona, estudiar más, conocer más. Algunos buscarán también tener un título, es una manera para decir yo estudié esto, logré esto, terminé este plan de estudios. Es una satisfacción personal más que nada, porque no usamos los títulos para presumir delante de la gente, aunque a veces nos sirve para abrirnos puertas. Bien, número 6, aprendan, mujeres de Dios, a establecer límites y protegerse de la gente. Es todo un estudio. Nada más estoy mencionando estos puntos porque quiero llegar a otra parte muy práctica, muy importante. Y número 7, hay que entender mejor a la gente y su necesidad, de toda la gente, de sanidad interior. ¿Cómo vamos a servir mejor a la gente? Entendiendo mejor a la gente. Cuando yo estudié desarrollo organizacional, nos enseñaron lo obvio. ¿Quieres desarrollar a una organización? Pues desarrolla a su gente. ¿Y cómo vas a desarrollar a su gente? Pues necesitas saber cómo es la gente. Necesitas estudiar a la gente. Bien, y sobre todo una esposa de pastor, una pastora, siervos de Dios necesitan conocer a la gente para ayudar a la gente. Ahora, la esposa de pastor, fíjate, la pastora que no crece como persona en estas áreas que mencioné, encontrará sin falta algunos de los siguientes problemas en su vida y ministerio. Fíjate bien, muy interesante. Esto lo he visto por muchas décadas ya. La esposa de pastor, la pastora, que no crece como persona en las áreas que mencioné 7 áreas muy importantes, encontrará algunos de los siguientes problemas. Número 1, habrá control y manipulación de parte de otros hacia ella, y a veces de parte de ella hacia otros. Estamos hablando de ministros sanos. Muchos problemas en las iglesias cuando los ministros no son sanos, cuando la esposa del pastor no es sana, equilibrada, no es sana y libre en las diferentes áreas de su vida. Otros la manipulan, la ofenden, la afectan demasiado, y ella vive más veces como víctima que como vencedora. O ella manipula. Todos hemos visto casos donde líderes abusan de autoridad, controlan, manipulan, abusan de la gente sin querer, porque una persona no sana es una persona que hiere a los demás. Entonces, los líderes necesitan sanidad más que los demás,
porque si no son sanos, como líderes van a estar hiriendo a la gente. Número 2, problema que va a suceder si no cuida estas áreas de su vida una mujer de Dios. Habrá resentimiento en los corazones de los miembros de su familia, los hijos de la pastora o de la esposa del pastor. Habrá sentimientos negativos en sus corazones hacia personas de la iglesia. Muchos hijos de siervos de Dios han sido muy lastimados por la iglesia. Y mucho tiene que ver con la falta de sanidad en los corazones de sus mamás, de las esposas de los pastores. Claro, los problemas con los hijos se deben a muchos otros factores, pero el enfoque de este estudio en particular, pues va, como ya les dije, y es con las esposas de pastores y con las pastoras. Número 3, tercer problema. La esposa del pastor estará ciega a los problemas reales y a sus propios errores. Y eso es lo más difícil que superar, son las áreas ciegas. Porque si una mujer está sirviendo a Dios y cometiendo errores y otros los ven, pero ella no, es terrible. Es terrible. Número 4, la esposa del pastor tendrá pensamientos de abandonar el ministerio. Este problema lo hemos visto por casi 4 décadas, mi esposa y yo. Muchas veces hemos hablado con mujeres que sirven a Dios llorando. Quieren abandonar el ministerio. Y muchas veces también tienen pensamientos de abandonar al esposo, abandonar a la familia. Y lo hemos visto como realidad. Ha sucedido en caso tras caso. La mujer no aguanta, no soporta. No ha sido sanada, no ha sido preparada. No tiene la condición espiritual a la altura de la responsabilidad. Entonces, y ha sido muy triste cuando alguien está sirviendo a Dios y no están preparados, porque enfrentan todo tipo de prueba y de batalla espiritual, pero en serio, porque están al frente, están en las primeras filas de la batalla. Número 5, quinto problema que sucede cuando no se cuidan estas cosas que mencioné. La esposa del pastor se imaginará rechazo de algunos congregantes y de algunos consiervos, aun cuando no lo haya. Fíjate. ¿Sabes cuál es tu peor enemigo? Nuestros peores enemigos son internos y son ficticios, de verdad. Los peores enemigos son internos y son ficticios. La mayoría de nuestros problemas, ¿sabías tú que son de nuestra imaginación? Son cosas que nos imaginamos. ¿Sabías que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas? Tienen una relación directa a problemas psicológicos. Nuestro cuerpo responde a nuestras actitudes. Actitudes negativas, cuerpo negativo. Entonces, muchas veces la esposa del pastor tiene muchos problemas imaginarios, más problemas imaginarios que reales. Es la verdad. Número 6, sexto problema. La esposa del pastor sentirá resistencia de los que están bajo su ministerio. Fíjate. Va a sentir resistencia cuando el problema realmente está más en ella que en sus oyentes o feligreses. Esto lo hemos visto y lo hemos vivido. Nosotros también, muy de cerca. Y yo también como hombre, como pastor, y como pastor de pastores ya por muchos años, yo también, y Dios me ha dado enseñanzas sobre cómo no ministrar bajo presión y no ministrar con esa idea de que la gente me está resistiendo. Porque muchas veces en años pasados yo decía, y no pude ministrar a ese grupo de personas. Sentí que me resistían y como que yo le echaba la culpa a ellos. Y Dios me ha mostrado al paso de los años que no es que la gente resista a uno, sino es que uno no estaba preparado para llegar a sus corazones. Entonces, en vez de uno ser influencia sobre ellos, uno se imaginó viendo caras, viendo actitudes, interpretando movimientos y rostros. Uno se imagina que lo están resistiendo.
Y muchas veces el problema está en uno, y no es que la gente te esté resistiendo, es que hay cosas no sanas, no arregladas en tu persona, en tu manera de pensar. Entonces la esposa también, y la pastora también, siente resistencia a veces de los que están bajo su ministerio. Y muchas veces el problema está en ella, no en sus oyentes. Me costó muchos años entender esto, te lo paso al costo. Problema número 7. La esposa del pastor o la pastora podrá tener alguna adicción. Cuando no es sana y libre, cuando no ha buscado sanidad, consejería, oración, ministración, cuando no ha estudiado, leído, consultado a otros y buscado ayuda, muchas veces necesitamos terapia espiritual y psicológica, y somos seres humanos como todos los demás. Muchas veces se necesita ayuda profesional, porque somos seres integrales, no nada más espirituales. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y no nada más tenemos necesidad de oración, tenemos necesidad de comer bien, de hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces la esposa del pastor, si no cuida esto, puede caer, ¿por qué lo menciono? Porque lo hemos visto muchas veces. Puede llegar a tener una adicción, ya sea a la comida, a la televisión, alguna droga, inclusive al alcohol, inclusive esposas de pastores que son alcohólicas, a veces a escondidas. Buscarán refugios falsos. Hemos visto por muchos años estos problemas. Querida mujer de Dios, esposa de pastor, pastora, te digo en el nombre de Cristo Jesús que tú eres muy amada. Dios conoce todo lo que estás pasando y viviendo. Él tiene sanidad para ti. Él tiene respuestas, tiene sabiduría, tiene ayuda, hay esperanza. Abre tu corazón a Él. Número 8, problema número 8. La esposa del pastor o la pastora también podrá llegar a depender más de la aprobación y los aplausos de la gente. Se alimentará de lo importante que le hagan sentirse los congregantes. Fíjate cómo necesita ser sana y equilibrada y estable y madura. Necesita ser una mujer de Dios sana, la pastora, la esposa de pastor. Porque si no, fíjense también lo que va a pasar. Se va a alimentar de la aprobación, de la afirmación de la gente, de los aplausos de la gente. Si le sonríen y le aplaudan y la aceptan, ella se va a sentir bien, y cuando no, se va a sentir mal. Entonces, cuando uno se abre al aplauso de la gente, escucha, si tú eres muy fácilmente afectada por el aplauso de la gente, también vas a ser afectada por el rechazo de la gente. Y tu vida va a ser así, mira, emocionalmente inestable. Y hay muchos que sirven a Dios con demasiada inestabilidad emocional. Y es muy difícil servir a Dios así. Y se los digo porque muy de cerca hemos vivido estas situaciones. No te puedes alimentar de lo importante que te hagan sentirte los congregantes. Tienes que alimentarte de la afirmación que viene de tu relación con Dios. Cuando abandonan el ministerio, ya sean hombres o mujeres, o parejas ministeriales, cuando abandonan el ministerio, ¿sabes a qué se debe? El 90% de las veces, a que su relación con Dios se ha enfriado. Su depender de Dios se ha debilitado. Problema número 9. La esposa del pastor podrá inclusive, o la pastora, bloquear el crecimiento de la iglesia. De veras. La esposa del pastor, la pastora, puede bloquear, detener el crecimiento, el desarrollo de su misma iglesia, su mismo ministerio, tanto numérico como en calidad. ¿Por qué lo menciono? Porque lo he visto. Lo he visto vez tras vez. Personas que dicen, no, yo no voy a esa iglesia, no, la pastora, la esposa del pastor, no, yo ahí no encajo. Mis respetos, pero, y se van a otro lugar. Número 10, problema número 10. La esposa del pastor podrá vivir bajo constante presión, tensión y estrés, y por lo tanto con muchas enfermedades, de veras, es la verdad. Muchas pastoras, muchas mujeres que sirven a Dios viven bajo constante presión, mucho estrés,
mucha tensión en sus vidas, viven todo el tiempo bajo tensión y pues su cuerpo responde y están llenas de enfermedades. Problema número 11. La esposa del pastor o la pastora podrá tener una vida muy fuera de balance, donde descuidará algunas áreas muy importantes de su vida. Algunas descuidan el área intelectual. Ya no leen, ya no estudian, ya no desarrollan su capacidad de pensamiento. O descuidan el área sexual de sus vidas. O descuidan el área social. O la relación marital. En otras áreas. O el área económica. O salud física. O salud emocional, etc. Y cuando descuidas un área de tu vida, pues toda tu vida sufre, porque somos seres integrales y tu ministerio sufre. Recuerda, ministros sanos, ministerios sanos. Matrimonios ministeriales sanos, esposas de pastores sanas, pastoras sanas, ministerios sanos. La calidad de la obra depende de la calidad del obrero. Problema número 12. La esposa del pastor podrá tener complejos y sentirse inadecuada para el ministerio. Y problema número 13. La esposa del pastor o pastora no será libre para ser la persona que Dios hizo, como Dios la hizo. Y también podrá estar ministrando fuera de su don o llamamiento. Fíjate, ella no va a ser su versión original, como Dios la hizo. No va a ser libre para ser como es, como Dios quiere que sea. Y va a ministrar fuera de su don o de su llamamiento. Problemas. Ministros no sanos, ministerios no sanos. Hay muchos ejemplos. Conocimos les voy a dar un caso así muy rápido para terminar. Nombres ficticios, porque son personas anónimas, pero digamos que se llamaban Tomás y Elena. 20 años sirviendo a Dios, todo el mundo los veía y decía, no, pues estos son muy buenos pastores, muy buenos siervos de Dios, pero él sufría mucha depresión y ella tenía muchos problemas internos, sensibles, en un área muy íntima en su vida. En fin, pasaron por tiempos muy, muy difíciles. Dios les ha ayudado, pero por fin ellos pudieron abrirse y buscar ayuda. Y gracias a Dios, después de años, sus vidas han sido restauradas, recuperadas y nuevamente están sirviendo a Dios. Pero el caso de ellos no he entrado en detalle, pero hay muchos por todos lados. Hay ayuda para ti. Padre Dios, yo pido por las mujeres que te sirven. Yo pido que las que están viendo esta enseñanza mediten nuevamente en Isaías 54 y vean ahí tus promesas y vean ahí instrucciones tuyas para que como mujeres que sufren y están bajo grandes aflicciones y rechazos y a veces abandono, pero pueden totalmente salir adelante y ser restauradas y pueden ver el fruto de su aflicción y pueden cumplir grandes propósitos tuyos. Hoy, en esta oración, en este momento, yo declaro bendición tuya, Padre Dios, para cada una de estas mujeres que está escuchando ahorita, que te sirve. Guárdalas, cúbrelas, úngelas, levántalas, restáuralas, te pido, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.